libros, películas, series, documentales, obras de teatro, recitales, fotografías. Pasan por el lente del mundo al revés. 15 minutos faltan para las 17 horas, hora de finalización del programa, pero bueno, antes que nada queríamos hacer una recomendación de parte del mundo al revés, bueno, más personalmente en este caso, ¿no? Una nueva serie que se estrenó el 13 de septiembre en la plataforma más conocida de todas, ¿no? Estamos hablando de Netflix, plataforma de contenido audiovisual, principalmente de series, documentales y todo lo que puedas encontrar ahí, hasta musicales, creo que hay algún que otro recital también. Estoy hablando de Inconcebible, en inglés es Unbelievable. ¿Cómo? Unbelievable. Ah, bueno. ¿Te gusta mi inglés? No. Unbelievable quiere decir en inglés, ¿vieron esas traducciones cuando uno escucha que está todo mal doblado? Bueno, unbelievable quiere decir increíble de alguna manera o algo no creíble de alguna forma o que no se le cree a cierta persona. Tiene que ver con la serie en sí, de cómo va siendo desarrollada y de qué trata. Antes que nada quería destacar de que principalmente está dirigida y adaptada, ¿no? Por Susan Grant, por Ashley Walkman y también Michael Chabon. Son los tres principales y Miguel está Chabón. interpretada. Chabón es el apellido de él, no es Chabón, es Miguel Chabón. Chabón sería en inglés. Para destacar también que son 4 protagonistas mujeres. Estoy hablando de Kaitlyn Dever, que para mí tiene que merecer un premio por la actuación, que interpreta a Mary Aldrich. Ahora ya vamos a entrar en hincapié del personaje. Merrick Weaver, Toni Collette, que es una de las más conocidas quizás del elenco, que ha trabajado en Sexto Sentido y en otras películas, con papeles secundarios quizás, pero bueno, acá le toca protagónico. Y también Danielle McDonald, que es otra de las víctimas. Inconcebible trata sobre casos de violación verídicos que ocurrieron en Washington y en el estado de Colorado entre los años 2008 y 2011. Actual, sí, bastante actual. Cuenta 2 historias paralelas, de hecho no te marcan directamente cuando empieza y ves los celulares con tapita y ahí ya te orienta directamente. Luego sí va a empezar a marcar mediante subtítulos en qué año está transcurriendo la historia. La historia principal en realidad no es una sola, sino son 2. El caso de Mary Adler, cómo se la toma de protagonista todo lo que va aconteciendo, lo que va sufriendo ella como víctima de una violación. Y el caso de las 2 detectives que van a tratar un caso muy parecido al de Mary Adler, en otro estado de Estados Unidos, estados diferentes, una en Golden y la otra creo que va a ser ya más en Colorado, ¿no? Es el caso de un violador serial, por lo tanto estas 3 situaciones se van complementando de alguna manera y otra. Esta serie está basada en un libro que fue escrito en 2015 que se llama justamente An Unbelievable Story of Rape. Es de Christian Miller y Ken Armstrong. En este caso, dos personas, dos varones, 2 hombres que han escrito e investigado estos casos de... Claro, recolectaron datos, información y después y después se hizo en un libro. Claro, lo tradujeron en un libro y luego esto se hizo de manera cinematográfica. Y de qué forma y qué perspectiva lo toman las directoras, ¿no? Y las guionistas a todo este caso. Principalmente porque cuando comienza, en este caso, vamos a decir que puede llegar a haber una alerta de spoiler. Alerta de spoiler, que lo vas a ver en el tráiler, o sea, no es algo que no está dicho, no vamos a dar mucho hincapié, sí en la manera en la que se trata, ¿no? El caso de Mary Adler. Es una chica que es violada en una institución no sé cómo explicarlo, es como un complejo de estudiantes que reciben becas y entonces ella era huérfana
por lo tanto tuvo muchos padres y madres temporales, ¿no? que cuidaban de ella. Bueno, y en este caso consiguió una beca para esta vivienda estudiantil, donde es un complejo, ¿no? de muchas personas que viven ahí y que reciben como un subsidio del mismo Estado. Bueno, entra este violador a su casa y bueno, y ahí concurre el hecho. Hay que destacar también que hay escenas explícitas de esta violación, pero la manera y la perspectiva en la que se toman es desde el punto de vista de la víctima. Estoy hablando desde lo cinematográfico, ¿no? Estaba vendada ella cuando ocurre esto y se simula cómo lo va sintiendo ella. No es repetitivo por la forma en la que va sucediendo, ¿no? Es muy interesante cómo en el primer capítulo se describe cómo ella va sufriendo va sufriendo cada momento, ¿no? del hecho, y cómo lo va repitiendo. ¿Por qué digo esto? Porque se ve reflejado de cómo trabaja la policía machista y el Estado en el caso de violación, ¿no? Cómo se la victimiza a la víctima. Se la revictimiza. Se la revictimiza, y se la desacredita. Todo el tiempo es desacreditada, Mary. Y de hecho, repite la historia tantas veces, que unas 4 o 5 veces al oficial, al primer oficial que va y la recibe, al otro oficial de la comisaría, que es el detective que trata el caso. Luego, cuando van a hacerse los análisis, que son un montón de análisis absolutamente invasivos, y que en ningún momento se lo advierte el policía, lo tiene que volver a repetir la historia y luego la vuelve a repetir una vez más, una vez que le hicieron todos estos análisis. O sea, 4 veces repitiendo un hecho traumático, sin ningún tipo de ayuda psicológica o de algún especialista. Esto hace que el relato se contradiga de alguna forma u otra. Ahí se la desacredita a Mary y bueno, y luego continúa la trama. No vamos a ahondar más en eso. Sí, me interesa ver la perspectiva de cuando 2 hombres, o 3 o 4, son de la policía, van llevando a cabo estos interrogatorios que hacen que obviamente se contradiga porque es un hecho traumático, ¿no? Y que nadie le crea. Luego, en el segundo capítulo, ya vemos otra perspectiva absolutamente diferente. ¿Cuántos son en total, Johnny? Son 8 capítulos, es una miniserie, ¿no? La duración de cada uno es 1 hora aproximadamente. En el segundo capítulo ya se ve algo totalmente diferente, si bien son 4 años después. Esa parte ya transcurre en el año 2011, donde vemos a una de las detectives, de las protagonistas, que justamente va a una residencia estudiantil donde también ocurrió otro caso de violación con las características muy parecidas, de hecho casi las mismas que había pasado en Mary, solamente que esta detective no sabía que había ocurrido ese caso. Y ahí ves cómo trata absolutamente diferente. El interrogatorio, el principal, no es en la misma habitación como es un oficial, sino que la primera que le toma declaración es la detective, es en el auto, en un ambiente controlado, y todo el tiempo va midiendo y le va preguntando si ella quiere contar, le pide disculpas, que tiene que volver a repetirlo, la trata de otra forma. Y otro luego, tipo de contención, digamos. Absolutamente diferente, ¿no? Y de hecho la acompaña al hospital a hacerse los estudios, los análisis, va a ver cómo está aconteciendo su situación en ese momento. Hay un acompañamiento increíble. Quizás es algo interpelado, ¿no? Porque en este caso es una mujer la que está haciendo de compañía. Y no solo eso, sino que entiende cómo es el hecho del machismo, ¿no? En lo que es la policía de la comisaría. Algo interesante que también trata esta serie es cómo se ve esto, ¿no? Cómo se las ve a las mujeres en situaciones especiales, en reuniones, en un pool, jugando al pool. Y tomando cerveza, cosa que hemos visto durante la historia cinematográfica, que es el lugar de juntada principalmente de los hombres, donde la mujer no toma ese caso. A una de las 2 detectives protagonistas arreglando un Chevy y haciendo partes mecánicas con su esposo, con su marido.
tampoco es algo que se vea, ¿no? La mujer en la mecánica generalmente está más relegada, es un oficio machista. Entonces, de esta forma me parece que tiene un tratamiento de justamente de antipatriarcal, si se quiere, más feminista, de cómo funciona un policial, ¿no? Es romper con el estereotipo policial que hemos visto desde los años 80 hasta los 90, hasta la actualidad, si se quiere decir. Es muy importante que exista esta serie en Netflix, es muy importante las puntuaciones que ha tenido en las críticas. En Rotten Tomatoes creo que tuvo un 87%, un 8% en IMDb, que son las páginas de críticas más interesantes o más relevantes en cuanto a lo que es el cine y las series. Y bueno, y algo también factible es que es fácil de acceder. Hoy en día muchas personas tienen Netflix, Sí. así que siempre hay algún amigo que te puede prestar la cuenta. Véanla, mírenla. Es muy bueno cómo hacen el tratamiento de estos casos, y es muy interesante la historia de la trama, de cómo van llegando, recolectando prueba por prueba, data por data, cómo se chocan contra paredes. Lo que tiene un policial clásico lo tiene, está muy bien tratado. Hay algún que otro, qué sé yo, cómo decirlo, suceso de bache, ¿no? Entre las dos policías hablando de su vida personal, etcétera, que suele quedar a veces como relleno, pero luego rápidamente pasa algo en la trama que te vuelve a ponerte ahí al acecho de saber quién es realmente el violador y cómo se llega a él. Casos verídicos, volvemos a repetir, esos basados en un libro, en la vida real. Y bueno, la encontrás en Netflix, se llama Inconcebible en castellano, Unbelievable en inglés. Bien, completo. Ahora sí, Completito, 16 horas 59 minutos. ¿Algún saludo, algo para la gente de las redes?